Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ernesto Sábato dijo que leer proporciona una mirada más abierta sobre los hombres, sobre el mundo, y ayuda a rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Precisamente hoy vamos a hablar del escritor argentino Ernesto Sábato, muerto hace apenas unos días a la fantástica edad de 99 años. Veremos la realidad de otra forma a través de José Agustín, reconocido por la Asamblea Legislativa del DF con la medalla al mérito de las artes. Desde luego, llamaremos su atención sobre títulos que hacen su camino en el mundo editorial, en la mesa de novedades, y hablaremos de un clásico en Más allá del presente. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Sucede con los autores cuyos libros disfrutamos que cuando mueren, uno siente que se ha ido un amigo. El 30 de abril murió a los 99 años el escritor argentino Ernesto Sábato, el autor de 3 grandes novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas. Fue físico de profesión y estuvo ligado al comunismo en su juventud. Tuvo la inteligencia de alejarse de aquello en lo que no creía, de modo que abandonó su profesión como físico para dedicarse a la literatura y a la pintura, y también se alejó del comunismo por el espanto que le causó esa corriente totalitaria. En su literatura se esmeró por explicar la brutalidad y el sadismo, la fantasía insoportablemente cruel y el lado oscuro del placer y la sexualidad. Alguna vez dijo que sin la literatura hubiera enloquecido. Quizá por eso trató de explicar lo irracional a través de la ficción. También autor de brillantes ensayos como Uno y el Universo, El escritor y sus fantasmas y Apologías y rechazos, Sábato estuvo fascinado por el surrealismo, corriente de pensamiento y acción que lo hacía sentirse libre de ataduras. Fue un autor torturado que luchó contra las tinieblas de su vasto mundo interior y contra sus propios fantasmas. Ya al final de sus años tuvo que dejar la escritura por un problema de visión y solo se dedicó a pintar. De lo poco que se conoce de sus pinturas, se nota una fuerte influencia del expresionismo alemán. Sus obras de tonos oscuros y figuras distorsionadas reflejan la angustia existencial de sus protagonistas. A pesar de su pesimismo, tenía un peculiar sentido del humor lúcido y cruel y logró construir una obra que tendría como destino la revelación de un territorio fantástico, la conciencia del hombre. Me gustaría ser eterno, y si no eterno, por lo menos vivir una cantidad razonable de años, digamos 1000, 2000 años. Uno de los episodios más oscuros y vergonzosos de la historia de América Latina inició el 24 de marzo de 1976, cuando el coronel Jorge Rafael Videla disolvió el Congreso de Argentina, impuso la ley marcial y gobernó por decreto. Esta dictadura militar, que duró hasta 1983, fue tristemente sanguinaria. El terrorismo de Estado significó el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos. La violación sistemática de los derechos humanos dejó heridas imborrables en Argentina. El poder militar fue totalitario y anárquico a la vez, y la lucha entre facciones internas generalizó la ausencia de ley. Finalmente, la Guerra de las Malvinas, seguida de la humillación de una derrota, fue el detonante que posibilitó la recuperación de la democracia. Una vez finalizada la dictadura, Ernesto Sábato recibió el encargo del presidente democrático, el radical Raúl Alfonsín, de formar parte de la recién creada CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que recogió el testimonio y documentó minuciosamente 8.960 desapariciones y la existencia de 340 centros de detención ilegal y tortura. El informe resultado de esta investigación, titulado Nunca Más, pero conocido también sencillamente como Informe Sábato, fue entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 y dio origen al procesamiento y condena de los máximos responsables de las juntas militares de la dictadura, que fueron enviados a la cárcel. Sábato se opuso siempre a las leyes de punto final y a los posteriores indultos concedidos por el peronista Carlos Menem. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos.
se diría que trituran novedades. Hace poco me encontré arrumbado en un montón de libros sin clasificar un clásico de la literatura universal, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Se trata de una historia de amor, guerra, venganza, ubicada entre Londres y París, en los albores de la Revolución Francesa. La primera ciudad simboliza la paz, la segunda, la agitación, el desafío. La descripción de ambas ciudades es magistral y el hilo que las une resulta vibrante y conmovedor. Un clásico dura siempre en el gusto de los lectores. Dickens es uno de ellos. Podríamos elegir de la mesa de novedades varios libros. En primer lugar, La viuda embarazada de Martin Amis, publicado por Anagrama. Esta novela es un viaje en el tiempo, a los años 70, a la historia de cómo un día, sin darnos cuenta, hemos pasado la frontera de los 50 años y la vida ha pasado como un soplo de la memoria, de lo mejor de la temporada. Por las sendas de la memoria, de Octavio Paz, prólogos a su obra publicado bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Este libro reúne los prólogos que escribió Octavio Paz a sus obras completas. Los textos escritos con una prosa extraordinaria forman una crónica inigualable de sus intereses y sus pasiones. El mejor libro de ensayos que pueda comprarse hoy en librerías. Me encuentro además A ras de vuelo, de María Antonieta Mendívil, publicado por Tusquets y Círculo Editorial Azteca. Un drama familiar enmarcado en el Valle de los Yaquis de los años 70. De Joyce Carol Oates, La hija del sepulturero, publicada por Alfaguara. Desde hace mucho tiempo, esta novelista es garantía. En 1936, una familia de migrantes que ha huido de la Alemania nazi se instala en un pueblo de Estados Unidos. El rechazo de quienes habitan ese pueblo ocasionan una tragedia y Rebeca, la hija del sepulturero, inicia un viaje hacia la América profunda. Si le gustan las novelas de 700 páginas, esta es la suya. Entre a una librería y abra los libros, lea unas cuantas líneas antes de elegir. A veces la magia salta en un solo párrafo y alguien nos habla desde el fondo de esas páginas. ¿Cuándo empezó todo? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Quién las inventó? Del libro de Godofredo Olivares, publicado por la Universidad Veracruzana, traigo esta noticia. En los templos egipcios, Osiris, Isis y otros dioses llevaban sujeta una cruz ansada como si se tratara de una llave. Simbolizaba el acto de abrir las puertas de la muerte para así acceder a la inmortalidad. Las llaves se remontan a los tiempos homéricos. Los griegos atribuían su invención a Teodoro de Samos y los romanos les daban un uso corriente. El simbolismo de la llave va en función de su capacidad de apertura y cierre, concediéndole así al hecho un carácter de iniciación y discriminación, como el poder de las llaves que Cristo asignó a San Pedro, quien pasó así a ejercer la potestad de abrir el reino de los cielos y absolver al pecador arrepentido. Esa es quizá la más importante de todas las llaves. El escritor José Agustín ha sido reconocido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la Medalla al Mérito de las Artes. No sobra agregar que se trata de un reconocimiento merecidísimo. Quizá no me tome a mal Agustín si cuento que lo conocí tardíamente, aunque lo leí desde muy temprano. Nos reunimos por primera vez a finales de los años 80 en un restaurante del sur de la Ciudad de México, la Fonda San Ángel. Nos separaba un abismo. Carlos Monsiváis le había regateado durante años su éxito, sus lectores, sus novelas, y yo, como parte del suplemento de Monsiváis y de ese laberinto de intrigas culturales, nunca pude ni quise acercarme a José Agustín, pero no me perdía ninguno de sus libros. Esa tarde bebimos como los buenos. Antes de viajar a Cuautla, donde vive desde hace 1 o 2 o 3 vidas, un joven reseñista, es decir yo, hablaba con un escritor hecho y derecho y descubría de nuevo en sus palabras al autor de una obra muy importante en las letras mexicanas. Tiempo después lo visité en su casa de Cuautla y conocí a Margarita, su pareja. Más tarde conocí a sus 2 talentosos hijos, el poeta y editor Andrés Ramírez y el neurólogo y escritor Jesús Ramírez Bermúdez. La Asamblea Legislativa reconoce en Agustín la voluntad de renovación y el poder expresivo de una obra narrativa vertiginosa, precoz, original y audaz. A los 19 años, un jovencísimo escritor contaba en una novela breve, La tumba, con fluidez y profundidad, los laberintos urbanos de los jóvenes de clase media. No el menor de los logros de Agustín fue la naturalidad con que incorporó a su proyecto narrativo el catálogo de sus obsesiones y sus intereses, el cuento y la novela estadounidenses, en especial Salinger, la contracultura norteamericana, la Beat Generation, el rock, la nueva sexualidad.
Podría decirse que a principios de la década de los 70, un público joven y en rebeldía esperaba la llegada de un solo escritor y un libro. Ese escritor era José Agustín y el libro Se está haciendo tarde. Agustín había logrado, por si quedaban dudas, una novela y una estética, un estilo consumado y un ámbito personal en el que se iniciaron los lectores de toda una generación. Yo soy, por cierto, uno de esos lectores. José Agustín no solo se ha entregado a la soledad del escritor, inventando historias en el estudio o produciendo para los periódicos. Desde muy joven, el teatro y el cine le disputaron su pasión por la literatura. Estudió dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y de Composición Dramática en el IMBA. En 1969 escribió la obra de teatro Abolición de la Propiedad. En 1974 estrenó Círculo Vicioso. El cine atrajo a Agustín con sus poderes narrativos y empezó escribiendo los guiones de las películas 5 de chocolate y 1 de fresa en el año de 1967 y Alguien nos quiere matar en 1969, ambas dirigidas por Carlos Velo. Y deseo se destruya su cruel mundo. A principios de la década de los 70, Agustín escribió y dirigió Ya sé quién eres, te he estado observando. Ha colaborado en los guiones de varios largometrajes. Participó en el guión de El Apando, la novela de José Revueltas que dirigió Felipe Casals. La viuda de Montiel, de Miguel Litin. De veras me atrapaste, de Gerardo Prado. Vamos a ponernos a hacer harto escándalo, aprovechando que hay mucha gente en la crujía, ¿no? De su participación en el cine, Agustín escribió: desde muy chavito, el cine fue junto con el teatro y la literatura uno de mis intereses centrales. Incluso obtuve la beca en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y digamos que cursé un año de estudios. Más tarde, fui llamado a trabajar como guionista. Siempre pensé que para un escritor interesado en el cine, eso sería relativamente fácil, así que acepté entusiasmado. Inicialmente mi trabajo solo fue de escritorio y todo se me hacía muy claro. Se trataba de crear estructuras, continuidades y de desarrollar lo que se había planeado. La gran diferencia que advertía era que al escribir guiones, todo por razones de producción, tenía que preverse, mientras que en la literatura yo podía partir de cero, de puros impulsos para crear historias. También me di cuenta de que escribir libros era una tarea eminentemente solitaria, solo, o más bien con mis demonios. Me encerraba a sacar cuartillas. En el cine, en cambio, había que lidiar con chorros de gente, productores, directores, actores, camarógrafos y técnicos que no eran precisamente personas de trato fácil. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Del libro de Delia Juárez traigo esta cita: crear es para un escritor un medio de liberarse de algo, de olvidar, de dar sepultura a una obsesión. Henry Miller. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.